anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Saludamos a todos nuestros oyentes de Radio Católica Mundial y NS Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, en este nuevo martes en que con tanta alegría compartimos con ustedes un programa más de Solo el Amor Crea, siempre trayendo personajes que en distintos lugares del mundo hacen alarde del título de este programa, donde gracias al amor fundado en Dios hacen grandes cosas, crean grandes cosas para el bien de todos sus hermanos. Saludamos también a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, quien hace posible esta conexión con ustedes, y a nuestra operadora técnica local en Buenos Aires, la hermana Ofelia Mesa. Desde la locución les saluda quien les habla, la hermana Omarisa Ayala, del equipo NSE en Argentina. Bueno, me gustaría introducir este programa de hoy con un texto de la Redemptoris Missio de San Juan Pablo II, que dice así: al anunciar a Cristo, el misionero está convencido de que existe ya en las personas y en los pueblos, por la acción del Espíritu Santo, una espera, aunque sea inconsciente, por conocer la verdad sobre Dios, sobre el hombre, sobre el camino que lleva a la liberación del pecado y de la muerte. El entusiasmo por anunciar a Cristo deriva de la convicción de responder a esta esperanza, de modo que el misionero no se desalienta ni desiste de su testimonio, incluso cuando es llamado a manifestar su fe en un ambiente hostil o indiferente. Sabe el misionero que el Espíritu del Padre habla en él y puede repetir con los apóstoles: nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo. Sabe que no anuncia una verdad humana, sino la palabra de Dios, la cual tiene una fuerza intrínseca y misteriosa. Como digo, es un texto hermoso de su santidad San Juan Pablo II, ese gran personaje que, a pesar de que ya pasó su peregrinación por esta tierra, nos sigue iluminando con su doctrina tan clara y tan de acuerdo al Evangelio. Hoy tenemos un programa testimonial donde ustedes mismos van a ver cómo solo el amor que sale de Dios es capaz de crear, de cambiar realidades duras, cómo hay gente que lucha por el bien de otros, movidos por el ejemplo de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Vamos a entrevistar hoy a una misionera laica que hace más de 25 años trabaja infatigablemente por el bien de miles de personas que seguramente sin su entrega no se habrían dado cuenta de que hay un Dios que los ama profundamente. Ella es la misionera, la hermana María Esther Tellez Cámara, española, directora de la Asociación Benéfico Cristiana, promotora de desarrollo integral, conocida por sus siglas como ABC Prodein en Colombia, coordinadora del programa Provida que lleva dicha asociación en los 11 países donde trabaja. Hermana María Esther, bienvenida a nuestro programa y gracias por aceptar nuestra entrevista. Gracias, hermana Omaris, por la invitación y bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando hoy en este programa. Muy bien. Hermana María Esther, ¿nos podría, lo primero, ¿no? Porque hemos dicho un supertítulo, ¿no? Es parte directora de la Asociación Benéfico Cristiana, promotora de desarrollo integral, ¿no? Que obviamente se escucha más cortito, ABC Prodein. ¿Qué es ABC Prodein? ¿O cómo se manifiesta esta asociación? ABC Prodein es una organización sin ánimo de lucro que promueve el desarrollo integral de la persona humana según los principios del Evangelio, haciéndolo agente de su propio desarrollo sostenible. Busca que las personas reciban esa formación material y espiritual en todas las esferas de su ser, de la persona, y lo hace a través de distintos programas como educación, nutrición, acción provida, y sobre todo con las personas más pobres, más necesitadas de los lugares donde está.
Qué bien, ¿no? Y por lo que dijimos en la introducción, tiene mucho trabajo, ¿eh? De 11 países donde puede hacer toda esa gran labor, ¿no? Qué maravilloso. As- Y, y Así que es, la base es el Proven está ahora Evangelio. mismo en Qué 11 mejor. países. Sí, la base son los principios del Evangelio, el Evangelio de Jesús, Jesús que pasó haciendo el bien, curando, predicando la buena palabra, y eso traducido pues en vivir, en su actuar, es llevar a las almas a Dios a través de una formación en el amor auténtico, que el amor auténtico es el que viene de Dios. Así es. Hermana María Esther, y bueno, ahora vamos a hacer una pregunta así como un poquito más personal, ¿no? Porque a la gente siempre le gusta saber nuestras historias, ¿no? ¿Cómo fue ese tema de la vocación? Si nos cuenta un poquito desde cuándo es misionera, qué la motivó y esas cosas que nos gusta siempre escuchar. Bueno, pues soy misionera hace 25 años. Eh, eh, pues conocí esta obra desde muy pequeña porque mis padres fueron misioneros de la obra desde antes de que yo naciera. Tuve la oportunidad de ver la obra en Perú, pero sobre todo lo que a mí me llamaba la atención era la felicidad que irradiaban las otras misioneras cuando yo veía que estaban en situaciones muy difíciles y que no tenían pues prácticamente nada de lo que uno considera que es necesario para ser feliz. Y eso me fue quedando desde pequeña hasta que llegó un punto que empecé a no verle sentido a la vida, a ver que bueno, pues que sí tenía muchas cosas, hacía muchas cosas, pero en el fondo había un vacío. Y ahí fue cuando pues Dios, por distintas circunstancias, me hizo ver que este era el camino. Y bueno, gracias a Dios, aquí estoy, ya 26 años, no 25. ¡Wow! Y Es toda una vida, ya tiene bodas de plata. así es. Y bueno, y creo que ese deseo de ser feliz que en el fondo tenía y que es lo que todos tenemos, pues se cumplió, se Y realizó. ahora mismo, bueno, usted es española, pero está en Colombia, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo lleva en Llevo, Colombia trabajando de misionera? sí, llevo 20 años trabajando en Colombia. De los Wow. 26 años que llevo como misionera, la mayor parte los he vivido acá. ¿Y cuál es la mayor satisfacción que podría... Yo sé que uno en la vida misionera tiene muchas satisfacciones, muchos momentos muy lindos, pero ¿cuál o cuáles podría detectar como la mayor satisfacción que ha tenido en este trabajo, en esta vocación como misionera ahora en concreto en Colombia? Es una pregunta difícil de responder Sí. porque como tú dices, pues son muchas las satisfacciones que uno tiene en esta vida de misionero, y pensar a veces cuál es la mayor es un poco difícil, ¿no? Pero creo que desde ya en general, en general la mayor satisfacción es cuando uno ve un cambio real de la persona, no solamente en lo material, sino también en lo espiritual, esa forma de pensar y de vivir. Por ejemplo, hace poco en el colegio que tenemos nosotros en Ciudad Bolívar, una zona pues muy difícil, muy violenta, pues se graduó, se recibió de la universidad una exalumna que ahora mismo está como profesora de matemáticas del colegio. Una chiquita pues de una familia muy pobre, que pasó por situaciones muy difíciles, y sin embargo pues tenemos la satisfacción de ver cómo lo que ella recibió en el colegio, todo el apoyo que recibió, sobre todo la formación espiritual y la formación en valores, en virtudes cristianas, pues lo asimiló, lo hizo parte de sí, y con esa lucha diaria que requiere pues el sacar una carrera, el
más cuando el estudio, más cuando no se tienen medios económicos, pues logró llegar a esa meta, y no solo eso, sino que su deseo es poder devolver eso que ella recibió a otros niños que están en la misma situación que ella estuvo. Entonces, bueno, pues eso es algo que causa una gran satisfacción, porque es ver que después del esfuerzo y de la lucha que tienes cada día para llevar estas obras adelante, pues hay un resultado, y además un resultado en este caso que se reinvierte en la misma obra, ¿no? Sí, o sea, porque ella entró a trabajar también en la obra de la que Ella recibió. está trabajando como profesora en nuestro colegio. Mira qué lindo. Claro, es que es así, el amor genera más amor, el bien genera, es una cadena continua, ¿no? Uh-huh. Y esta chica estudió desde pequeñita en la escuela que lleva ABC Proda en Colombia. Sí, la vi desde los 3 años, entró a los 3 años y ahora pues tiene 26 y está como profesora de matemáticas. Qué lindo. Dando clase allí. Ve, pues esto es un aliciente también para todos nuestros oyentes, para todos nosotros, ¿no? Que a veces el bien, los frutos no se ven de inmediato, pero son frutos que después generan unos frutos mayores, ¿no? En el tiempo hay que saber esperar y no cansarse de sembrar y de trabajar y de hacer el bien. Hermana María Esther, ha vivido, bueno, por lo que me da con preguntarle esto, habla de que esa zona de Ciudad Bolívar es como muy peligrosa. ¿Tanto usted como las misioneras con las que vive en Colombia han vivido alguna situación de peligro así como que podríamos decir que ha amenazado su vida de alguna manera, o no han llegado a tanto? Porque Colombia también cuando uno viene de estos lados del mundo, ¿no? En el sur o incluso en Europa, que hay personas que nos escuchan por España, cuando uno habla Colombia, lo que piensa es en guerrillas, en narcotráfico, en situaciones de mucha incertidumbre, ¿no? ¿Han vivido alguna situación así? O a lo mejor más de una, no sé. Sí, hemos vivido y seguimos viviendo muchas situaciones de peligro en los lugares donde trabajamos, en Bogotá, aquí en Bogotá, en Medellín y en Cali, porque nuestros lugares de trabajo son precisamente los más pobres, los más violentos, eso es donde nadie se quiere meter. Bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, aunque ya en Colombia ha bajado el tema de la guerrilla, ha bajado porque no ha desaparecido, sin embargo, queda entre las personas odio, queda pues una actitud violenta, y esto pues lleva a que haya grupos, pandillas locales que generan todavía situaciones de mucho peligro. Ahora mismo, por ejemplo, aquí en Bogotá, en el barrio donde estamos, es Santa Liliana, Altos de Cazucá, que es una zona de lo más difícil que hay en Bogotá, están en lo que ellos llaman limpieza. Entonces, limpieza no es que van a quitar la basura del barrio, que ojalá lo hicieran, sino limpieza es quitar del medio a las personas que a ellos les parece que no deben estar. Entonces hay una especie de toque de queda, y a partir de las 5 o 6 de la tarde, el que esté por allí fuera de casa, pues lo limpian, o sea, lo matan y ya no vuelves a saber más. Esto pues no es una situación nueva para nosotros. Hubo una época que esto lo hacían a las 3 de la tarde y que a estas personas las mataban en la esquina del colegio. ¿Del colegio que llevan ustedes allá? Que nos afecta. ¿Cómo? Del colegio que llevan ustedes allá. El colegio que llevamos allá. Esto en que nos afecta a nosotros, bueno, pues que somos los que llevamos el colegio, que tenemos que tener cuidado, y también que en muchos casos puedes hasta saber qué es lo que las personas que están haciendo esto, ¿no? Entonces, o por ejemplo en Cali un día me llama la hermana que está trabajando allí en unos comedores que tenemos y me llama que estaba en el suelo porque habían empezado
lo que llaman una balacera, disparos para entre dos pandillas, y la cogieron a ella en medio, pues nada, tuvo que tirarse al suelo. Son situaciones que se viven por hacer el bien, ¿no? Por hacer el bien. Y hay que tener mucho amor al bien y a Dios para hacer esto, ¿no? Más de un oyente estará con los ojos bien abiertos, ¿no? Que a veces nos quejamos de cosas tan baladíes y tan insignificantes, cuando hay personas que realmente están dando la vida por llevar a Cristo a las almas, por hacer el bien. Y esto también nos debe motivar para ver yo qué estoy haciendo, porque yo en casa puedo estar muy cómodo y estas misioneras están ahí en esos barrios tremendos tirándose al suelo porque hay una balacera sobre sus cabezas, porque le pueden matar a alguien en la esquina, y sin embargo se ríe todavía la hermana María Esther. Eso no le quita la alegría. Qué genial, pero bueno, seguramente tendrá muchas más anécdotas y le vamos a preguntar más sobre ellas, pero antes vamos a hacer esta pausa y continuamos con esta interesante historia. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 2167 2786. 54 911 2167 2786. Continuamos, queridos amigos oyentes, en nuestro espacio de Solo el Amor Crea, hoy teniendo un programa testimonial. Estamos conversando con una misionera que lleva 26 años como misionera ya y que lleva 20 años trabajando en Colombia. ¿Desde dónde nos está hablando? Estamos a través de la línea telefónica conversando con la misionera, la hermana María Esther Telles Cámara, española, directora de la Asociación Benéfico Cristiana, promotora de desarrollo integral, conocida por sus siglas como ABC Prodein en Colombia. Ella también es coordinadora del programa Provida que lleva dicha asociación en los 11 países donde está trabajando, y en la primera parte del programa nos iba contando un poquito sobre qué conlleva esta ONG, esta asociación benéfico cristiana, donde trata de hacer a las personas agentes de su propio desarrollo basándose en los valores del Evangelio, y que además una de sus características es que se van a trabajar directamente no a los mejores lugares, no donde les va a ir mejor, sino en los lugares más peligrosos y a donde nadie se quiere meter, para llevar un hálito de esperanza, un más allá, un saber que Dios nos ama y que a pesar de toda esa dimensión tan tremenda, incluso peligrosa, como nos estaba contando antes de la pausa, ellas están dispuestas a dar la vida para llevar a los hermanos esa palabra que renueva no solo la realidad temporal, sino sobre todo la realidad interna. También nos hablaba de que su mayor satisfacción era ver el cambio real de las personas, no solo en el aspecto material o físico, sino también en el espiritual, y contaba la anécdota de una alumna que tuvieron desde muy pequeñita, 3 años, y que ahora ya es una profesional y está brindando su servicio justamente en la escuela donde recibió tanto bien por parte de ABC Prodein. Hermana María Esther, nos contaba sobre esas experiencias tan tremendas, ¿no? Esos peligros que han llegado a vivir y que nadie se los cuenta, y que no es película, sino que es la propia realidad de la vida. ¿Cómo se puede alentar, ustedes que están ahí a diario, a personas que viven esas situaciones cotidianas de delincuencia, de peligro, incluso de ganas de no vivir o de falta de entusiasmo? ¿Cómo poder poner un poco de alegría en medio de tanta oscuridad? Bueno, pues en medio de la oscuridad, meter un rayo de luz, que es meter el amor de Dios, ¿no? Ya que este programa se llama Solo el Amor Crea. Esas personas que están hundidas, desalentadas, que en muchos casos ver que la vida no tiene sentido,
pues lo que les diría es que Dios está con ellos, o sea, siempre tenemos un Dios que a pesar de todo es el que nos ama, el que nos acompaña, ¿no? Como dice, está con nosotros hasta el final. Y esto pues lo tenemos que demostrar con nuestra vida, por como esta anécdota de la Madre Teresa de Calcuta, que fueron a atender a un señor que estaba abandonado, que no creía en Dios, y al final, pues viendo la actitud de ella, dijo: Dios existe. El testimonio de que Dios existe y Dios está debe ser nuestra vida, nuestra alegría, nuestro modo de obrar y de tratar a las personas, y a los que estén en esa situación no están solos. Dios está con nosotros, nada se le escapa a Él, todo lo que nos pasa viene de su amor, de su misericordia, y bueno, y al final la recompensa es el mismo. Qué bonito escuchar esas palabras de aliento, ¿no? Y si para nosotros que estamos en una situación más o menos estable, como que hace arder el corazón, ¿qué será para estas personas que a lo mejor nadie todavía les ha hablado de Dios? En cuanto a la religiosidad de esos lugares donde ustedes trabajan, ¿es alta, es baja? ¿Hay conocimiento, desconocimiento de Dios o más o menos? Más o menos. Bueno, Colombia se caracteriza por ser un país más bien religioso, aunque yo en estos años que llevo viviendo aquí pues he visto también ese descenso en la fe y ese bajón en lo moral. Hay un deseo de Dios porque desde ya cuando faltan cosas materiales o cuando nos vemos en situaciones difíciles no nos queda más que volvernos hacia Dios, pero falta mucho conocimiento, que bueno, también es parte de la labor que nosotros hacemos, no como en otros lugares, porque creo que en eso también Colombia es una excepción, pero muchas veces pues cada vez más se está dejando de transmitir la religiosidad a través de las familias, que era lo que vivíamos hace un tiempo, pero no se ve tanto ese rechazo de Dios como lo podemos vivir en otros sitios. Por lo menos es una puerta más o menos abierta, ¿no? Para el trabajo. Así es. Y en la actualidad, ¿qué tareas lleva entre manos ahí en Colombia? Porque habla de Cali, habla de muchas cosas y como decíamos es directora de la asociación. Me imagino que trabajo no le falta, ¿no? Pero cuéntenos un poquito de qué obras están haciendo, en qué se están enfocando. Porque todo eso alienta a nuestros amigos oyentes que también sabemos que hay personas que están en grupos parroquiales, etcétera, y bueno, les puede dar idea de también qué se puede hacer en lugares donde es más factible, a lo mejor incluso que lo que ustedes están viviendo allá. Bueno, pues nuestra labor se enfoca principalmente en 4 campos de acción, que uno de los principales es la educación como motor de transformación social, para lograr ese cambio en las personas. Tenemos colegios, un colegio aquí en Bogotá, en la zona, como decía, Punta Viviana, Altos de Cazucá, donde tenemos 450 niños que reciben una educación integral, reciben el desayuno, el almuerzo y bueno, la educación prácticamente gratuita, niños de familias muy pobres. Tenemos otro colegio en Medellín, en una zona también muy difícil, el barrio San José del Pinar. Ahí tenemos más 350 niños también. ¿Cuántos? 350. 350. También, como muy machacados, muy pobres, que también es el mismo modelo, reciben la alimentación, y estamos por construir otro colegio en Cali. La educación pues no se queda solamente en los niños, sino que cogemos también a través de los niños a los padres de familia para poder que sean ellos los que realmente asuman ese papel de educación. Luego pues hay el dar de comer,
la nutrición, porque un niño que no estudia, que no come bien, no puede rendir en sus estudios. Nos encontramos niños pues bastante desnutridos, y aquí en Bogotá, bueno, y en Medellín, estamos la nutrición, la comida en los colegios, además de repartir víveres los fines de semana a más de 500 personas, sobre todo ancianos que están muy abandonados. Y en Cali tenemos 2 comedores donde damos 1.300 comidas diarias. 1.300 comidas diarias. Sí. Se dice rápido, ¿no? Así es. Esto de 2 comedores, pues es que es por una situación particular de la zona donde estamos en Cali. En Cali, donde trabajamos, que se llama Potrero Grande, es un barrio de fronteras invisibles. Es decir, el barrio está dividido por sectores y los de un sector no pueden pasar al otro porque al atravesar la calle los matan. Las únicas que podemos pasar somos nosotras. Y esto fue lo que nos obligó a abrir otro comedor porque los niños no podían pasar. O sea, que no respetan que sean niños, o sea, sencillamente no puedes pasar y... Así es. Esto es algo que también ha ido bajando pues a través del trabajo que estamos realizando con las familias. Y la otra parte pues es enseñar a trabajar a las personas, sobre todo a mujeres que atendemos en Provida, darles algún oficio para que puedan salir adelante. Y Provida, que es lo que uno de nuestros fuertes, tenemos centros donde captamos a mujeres que quieren abortar y a través de enseñarles la verdad, de enseñarles cómo la realidad del aborto y de lo que llevan dentro se abren a la vida, y a partir de ahí empezamos todo este proceso de formación con ellas, no solo a abrirse la maternidad, sino también acogerla como un don de Dios. Tenemos una casa cuna donde recibimos a las mujeres que por su embarazo no pueden, no se quedan sin dónde vivir, ¿no? Atendemos también a personas, mujeres que han pasado por la experiencia de un aborto. Damos formación en temas pro vida, en ideología de género. En colegios tenemos el programa de educación para el amor auténtico, donde hablamos de la belleza del amor a los profesores, a los alumnos y a los padres de familia. Y esto complementado también con la labor catequética, ¿no? O sea, no podemos dejar a un lado, aunque vaya impreso en todo nuestro actuar la parte espiritual, pero también dedicar esos espacios a acercar a las almas a Dios. Es una labor muy amplia la que lleva ABC Prodein allá en Colombia. Y hablaba sobre el tema de las mujeres, bueno, dos preguntas surgen de esto que nos contaba. El tema de las mujeres que no tienen dónde vivir a causa de su embarazo. ¿Cómo es esto? O sea, que por quedar embarazadas pierden su casa, ¿o cómo es esta situación? Bueno, pues hay mujeres que se abren a la vida, pero ciertamente pueden perder su trabajo o no tienen trabajo, o el trabajo que realizan no lo pueden hacer estando embarazadas, porque están, por ejemplo, trabajos violentos, lo que sea, se quedan sin dónde vivir, o familias que las pueden echar de casa por quedar embarazadas, o que no quieren que su embarazo se sepa porque quieren al final dar el niño en adopción. Sí, ahora, por ejemplo, pues la situación que está pasando Venezuela es nuestro país aquí fronterizo, vecino. claro. Tenemos tenemos el caso de muchas mujeres venezolanas que están viviendo prácticamente en la calle, y a la hora del embarazo pues se ven sin nada. Entonces, en esta casa cuna llegan desde el momento que nos contactan embarazadas, si la situación es real, las recibimos allí, y están hasta los 6 meses después de dar a luz, no solamente viviendo, sino también formándose, aprendiendo un oficio, de forma que cuando salen a los 6 meses
ya después de haber dado a luz, ya tienen un oficio y tienen un trabajo. Ya, claro, no solamente está muy tengo bien el don de un pensado. hijo, sino que no es una carga, sí. Sí, no, y porque además, o sea, se trata esa situación de emergencia, pero después se le da herramientas para que no queden así en la calle Así es, nuevamente, porque si no es solamente poner un paliativo, ¿no? Y luego sigue con el claro, mismo problema. Genial. claro. Y la Y otra, es, sí, dígame. y es hacerles ver que el hijo nunca es un problema, el hijo es una oportunidad. Es una Qué bonito. oportunidad para amar más y para vivir, ¿no? Sí, es una frase importante. El hijo nunca es una carga, sino una oportunidad. Qué bonito. Y Así otra es. pregunta que surgía era el tema del aborto. Por la experiencia que ha tenido en estos años y los lugares donde está trabajando, ¿está fuerte el tema del aborto allá también? ¿Allá en Colombia está legal? ¿Hay mucha presión social? ¿Cómo lo ve? Usted que trabaja en todo el tema pro vida. Bueno, el tema del aborto es un tema cada vez más común, por decirlo de alguna manera, a nivel mundial. Sobre todo, bueno, yo lo veo en los 11 países donde trabajamos, sobre todo a través de las campañas que se vienen haciendo, no solamente políticas, sino a través de los medios de comunicación y de la mentalidad que se va infiltrando cada vez más en las personas del aborto como una opción, una oportunidad para la mujer. Aquí en Colombia, pues es legal en las 3 causales que dicen, que es cuando es por violación, cuando está en peligro la vida de la madre o cuando el niño viene con malformaciones. Sin embargo, esto es algo que no se respeta. Bueno, al final se legalizó aquí también en esas 3 causales hasta el 6º mes del embarazo. Es Qué algo locura. que no se respeta, el aborto se hace de forma, pues sin mirar si realmente estas 3 causales, por ejemplo, el tema de que sea un problema para la salud de la madre, con que la madre diga que le afecta psíquicamente, pues ya es una causa que no justificamos las 3 causales. Sin embargo, eso no se respeta. Se promueve, por ejemplo, el aborto con pastillas. Aquí tuvimos hace 15 días la gira abortera, que era un grupo de mujeres feministas que fueron por distintos lugares reuniendo mujeres y enseñándoles a abortar con pastillas. Son temas que no son legales, ciertamente, pero como hay dinero de por medio, Evidente, poco todo lo hacen mueve. las autoridades. Así Así es. es. Y Y eso lo vivimos en todas partes. muy bueno que lo cuente, sobre todo acá a los que estamos en Argentina, porque para que no bajemos las armas en la lucha contra el Así es, aborto, así es. porque es lo que viene para acá, como no nos pongamos las Ujú, pilas. Es decir, esto de así es. que hay causales, de que pobrecita, es solamente abrir una brecha en la muralla para tumbarla Ujú, completa. Entonces no podemos así es. bajar las armas porque el mal es un mal que nos va a afectar a toda la sociedad. Y ya se está Así trabajando es. duro para cambiar mentalidades en las escuelas desde los más pequeños. Entonces, padres de familia, Ujú. por favor, veamos lo que ya están pasando nuestros vecinos de Colombia. No permitamos que esto entre acá. Tenemos que hacer otra pausa, pero continuamos, hermana María Esther. No se vaya, que también con usted continuamos. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al correo nsargentina@nsradio.com. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976.
desde que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de vos. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Tendré mis brazos sin cansancio, tu historia entre mis labios, tu fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti, por no saber de ti, por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Y esa alma misionera es la que mueve a tantas personas, conocidas y desconocidas, como el caso que estamos compartiendo hoy de la hermana María Esther Telles Cámara, española que trabaja hace más de 20 años en Colombia para llevar esa alegría, esas ganas de vivir, esa potencia que tiene el mismo nombre de Dios, que es el amor, ese amor que solo crea. Les recordamos que a partir de este momento se pueden comunicar con nosotros para realizar sus preguntas o comentarios a través de nuestras líneas telefónicas. Teléfono gratuito para Estados Unidos es el 1-866-398-6377. Para otros lugares, unido al código de área y el código internacional, el número es el 1205-271-2976. Y si alguno también se quiere comunicar a través del WhatsApp, el número es el 1121672786. 1121672786.
Y como les contaba, estamos hablando con esta misionera que es directora de la Asociación Benéfico Cristiana, promotora de desarrollo integral, conocida como ABC Prodein con sus siglas, y coordinadora del programa Provida que lleva esta asociación en los 11 países donde trabaja. Nos ha contado un montón de experiencias, cómo han ido saliendo incluso de situaciones muy peligrosas, pero que unidas a la gracia de Dios y a ese deseo de poder servir a las almas, van saliendo adelante. Antes de la pausa estuvimos hablando también del caso del aborto en Colombia, y cómo incluso se están haciendo giras aborteras, ¿no? Estos grupos feministas que van enseñando a las mujeres cómo abortar con pastillas. Y no pensemos que en mujeres mayores, generalmente estos grupos van sobre todo a las generaciones más jóvenes, que son más vulnerables y que evidentemente tienen la inexperiencia de la vida. Así que ojo, Argentina, que todo eso es lo que se quiere meter acá, como no nos pongamos firmes y busquemos opciones tanto a nivel político, económico, como a nivel sobre todo social y familiar. Hermana María Esther, en cuanto a esto del tema del aborto, sabemos que la tarea que están haciendo ahí, por lo que nos ha contado, es muy amplia, ¿no? En cuanto a las mujeres que se han practicado un aborto, ¿realmente una mujer puede llegar a querer positivamente abortar, o por la experiencia que ya ha tenido en estos años, podríamos decir que no, que es más bien por las circunstancias que les toca vivir? Pues tristemente hay que decir que hay casos que sí la mujer quiere abortar, porque muchas veces, o sea, yo creo que las circunstancias son reales, pero también en muchos casos son una excusa. Y a veces, sobre todo cuando el aborto es repetitivo, ya la mujer quiere abortar, o sea, quiere abortar. A nosotros nos ha pasado cada vez. Bueno, hemos ido viendo el cambio a lo largo de estos años que llevamos trabajando con mujeres que quieren abortar, que buscan un aborto, y en el fondo es simplemente: no quiero tener este hijo. Puede que haya circunstancias, pero también ha habido casos así, que son los más difíciles de abordar, ¿no? Porque ha habido casos, no son los más comunes, en los que la mujer dice: bueno, no me importa la vida del hijo, no me importa la vida mía, yo quiero acabar con esta vida y se acabó. Ciertamente, pues, que esto no es algo que surge de un momento a otro, son personas que ya están rotas, pero sí se da. Sí, aunque pero que la tiene mayoría que haber, son casos por presión, ¿no? Por presión de todo tipo, presión social, pues la misma mentalidad que se vive, la mujer que, bueno, pues que simplemente el embarazo es fruto de una aventura, y cómo voy a tener este niño, que esto rompe mis planes, la que se hizo cirugías estéticas para tener un mejor cuerpo y queda embarazada, sí, la que tiene muchos hijos y tiene problemas económicos. En realidad, en el fondo, todas son situaciones de egoísmo, ¿no? De falta de amor y de la mentalidad de querer vivir para uno y no mirar más allá. Sin embargo, el aborto nunca es una solución, y si hay casos en que la mujer no pueda quedarse con el niño, existe la opción de la adopción. Entonces, hay de todo, o sea, hay presión de la familia, del mismo esposo en muchos casos, situaciones también de salud, en que la mujer esté enferma, de que el niño venga pues con algún tipo de malformación, que no es lo común, es una herramienta que se utiliza hoy para hacer abortos a la carta, ¿no? O sea, si el niño, un caso que tuvimos, el niño le faltaba un músculo en el abdomen, que era operable a los 2 añitos, cuando tuviera 2 años, y era la causa por la que lo querían abortar. Las situaciones son múltiples, ¿no?
Pero es un trabajo, uno lo ve, ¿no? Según van pasando los años, es un trabajo bien pensado por alguna mente malévola, además de todo lo que pueda haber de satánico detrás de todo esto, ¿no? De todas las fuerzas del mal, que como estuvimos hace poco entrevistando a un sacerdote exorcista, nos hablaba de la influencia del mal. Cómo la idea es ir insensibilizando las conciencias del ser humano para que lo que antes nos podía horrorizar nada más con escuchar su nombre ya entre dentro del plano de lo normal y lo cotidiano, destruyendo así lentamente al hombre y a la sociedad. Así es. Y estas mujeres que llegan así tan, digamos, tan machacadas, tan, por ejemplo, esos casos que contaba de un aborto tras otro, ¿todo eso llega, se puede decir que llega en algún momento a sanarse del todo o ya son heridas que lamentablemente no tienen solución? Pues tenemos que, bueno, primero ver que la herida del aborto es una herida muy profunda y que si, bueno, pues en el plano físico, cuando uno habla de una herida, y cuanto más profunda es la herida y cuanto más tiempo haya estado tapada, pues normalmente la herida se infecta, se pudre, puede llegar hasta causar una gangrena, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, pues cuando eso se cura, se puede curar a través de un tratamiento largo, de una serie de métodos que hay que poner, pero siempre va a quedar una cicatriz. Y en el tema del aborto, pues el aborto es una herida profunda, una herida espiritual muy profunda para la mujer que ha pasado por esta experiencia y para las personas que han colaborado de una u otra forma, han sido partícipes de este aborto. Sin embargo, sí se puede sanar. Nosotros partimos de lo que dice el Salmo 47, el Señor sana los corazones destrozados, venda sus heridas. Es necesario para este proceso de sanación, además de todas las herramientas psicológicas de las que sea necesario echar mano, sobre todo un proceso de acercamiento a Dios, que es el que realmente puede sanar ese corazón destrozado. Quedada la cicatriz, normalmente nadie pierde la memoria de una experiencia tan traumática como el aborto, pero no significa que la cicatriz siga siendo la herida, ¿no? Entonces, sí se puede sanar del aborto, sobre todo a través de un acercamiento a Dios. Y tenemos muchos casos de esto, muchas experiencias, que llevando a cabo realmente un método psicológico y espiritual adecuado, las personas que han pasado por el aborto pueden sanar de esa experiencia. ¿Cuántas mujeres aproximadamente habrá usted tratado, bueno, a través de toda la obra que ABC Proden ahí en Colombia, más o menos, solo en el tema Provida? Son muchos años, sí, pero... Pues a ver, solamente de mujeres que desean abortar, el año pasado nos contactaron 3,000, solo wow. El año pasado. Entonces yo creo que podemos estar hablando de más de 10,000 mujeres, teniendo en cuenta que el aborto no es un tema aislado, ¿no? Sino uh-huh. que cuando hay una mujer con un aborto y pues ya con lo que llamamos el síndrome postaborto, suele haber casos detrás de violación, de abuso, de intento de suicidio, de una vida de promiscuidad. Entonces las situaciones con las que nos encontramos son muy amplias, pero yo creo que aquí en Colombia, los años que llevamos trabajando, podemos haber llegado a unas 10,000 mujeres con las que hemos tenido contacto. Ya ahí hay que dividir los distintos temas con los que trabajamos, ¿no? Pero es un número muy significativo, o sea, 10,000 mujeres
que se han cuestionado alguna vez la vida de su hijo, o sea que estamos hablando de un porcentaje alto dentro de la población, y eso solo en un trozo de sociedad, ¿no? Porque sí. no abarcan todo. Sí, el año pasado de las 3.000 mujeres que nos contactaron buscando un aborto, solo pudimos atender, bueno, digo solo porque es mucho el número que se queda por fuera, pero pues solo pudimos atender 700, casi 800 mujeres, de las que 734 se abrieron a la vida, pero fueron mucho el número que se nos quedó por fuera, ¿no? Qué tremendo. Y esto también motiva a los grupos pro vida para seguir orando por la causa pro vida, porque es mucho el trabajo que se presenta a grupos como este de ABC Proden, que hoy estamos entrevistando. Hermana María Esther, y en el área de la educación, bueno, ustedes llevan colegios y demás, jóvenes, niños jóvenes, ¿qué considera primordial o a dónde aconsejaría a los padres de familia que nos escuchan, incluso docentes de este país o de otros países, a dónde poner el foco de sus actuaciones, dado todo como se va desenvolviendo tan rápidamente, lamentablemente inclinándose la balanza hacia el lado del mal? Bueno, pues el foco lo pondría en la vivencia del amor auténtico, que es lo que nosotros trabajamos con las familias. Normalmente nuestras familias están enfocadas hoy en día a dar cosas, a dar satisfacciones, a buscar un bienestar familiar, un bienestar material más que un bienestar espiritual. Y el amor, realmente lo que las familias, lo que la persona necesita es ser amado de forma auténtica, ser amado sin buscar nada a cambio, ser amado pues con total, como nos amó Jesús, ¿no? Entonces, las familias, bueno, pues que se esfuercen cada día más en la vivencia de ese amor, que es el amor que viene de Dios, la cercanía a Dios, que es lo que les va a dar el poder vivir el plan que Dios tuvo para la familia, el plan, lo que les va a dar superar las dificultades de la mano de Dios, el que le va a dar a sus hijos la fortaleza y los valores necesarios para poder superar todas estas situaciones de la vida, y lo que también va a ayudar a mantenerse fuertes y a no dejarse influenciar por todas las situaciones de hoy, ¿no? Y esto se vive, bueno, pues viviendo en gracia de Dios desde ya, ¿sí? Claro. Guardando la ley de Dios, ¿no? Porque puede sonar así muy teórico, pero en la práctica es lo que nos aleja del verdadero amor, y luego pues demostrándolo en la práctica, en el sacrificio, en el respeto, en la pureza, que es lo contrario a lo que estamos viviendo hoy en la sociedad y lo contrario a lo que nos están enseñando, que es buscar tu propio placer, tu propia satisfacción, tu propio bienestar a una costa de todos los demás, a una costa de la vida de un niño, a una costa de lo que sea, ¿no? Así es, o sea, digamos que el amor es como el agua de la plantita, ¿no? Una planta sin agua muere sin remedio, y nosotros sin amor, como dice San Pablo, somos nada, ¿no? Ahí queda todo, ¿no? Pues hermana María Esther, bueno, no nos da tiempo para más preguntas. Me hubiera gustado preguntar qué proyectos tiene ABC Proden allá en Colombia, pero bueno, por toda la amplia gama de trabajo que están haciendo, sabemos que van a seguir haciendo mucho bien. Nuevamente, muchísimas gracias, hermana María Esther, por haber estado con nosotros, y bueno, deseamos bendiciones para usted, su trabajo allá en Colombia y toda la gente que está con ustedes. Muchas gracias, hermana María. Bueno, y a todos ustedes, queridos amigos oyentes, ya saben, tenemos que seguir luchando por la vida, por nuestras familias, y estar convencidos que solamente basados en el amor de Dios podemos ser felices y crear algo hermoso para nuestros hermanos. Los espero la próxima semana en este mismo horario. Que Dios los bendiga. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina
presentó Solo el amor crea.